Jóvenes, muy buenos días. Les habla la profesora Deyanira. En este video quería explicarles también lo concerniente a la guía de cálculo. Entonces, en esta guía igualmente vamos a trabajar una competencia, un estándar y un indicador de desempeño. Esto es simplemente para lectura e información de ustedes, que nos trata de qué vamos a aprender en esta guía. Viene la parte de motivación, la parte de presaberes. Entonces acá es un juego de lógica, tenemos simplemente que utilizar los números del 1 al 7 sin repetir ninguno, de modo que al sumar los vértices del triángulo me den el número que está en el centro. Entonces la suma de estos 3 deben dar 16, la suma de estos 4, porque veamos que aquí hay uno en el centro, deberían dar 21, y la suma de estos 2 más este de acá debería dar 15, y el extremo superior del triángulo o el vértice superior junto con estos dos deberían dar 12, utilizando únicamente números del 1 hasta el 7. Bueno, esta guía me trata sobre los números reales. Entonces tenemos que entender cuáles son los números reales. Los números reales son prácticamente todos los números que existen. Se explican como la unión de los racionales con los irracionales. Entonces, los números reales son racionales e irracionales. Los racionales, ¿cuáles son? Los enteros y los decimales. Los enteros, a su vez, son los naturales, el 0 y los negativos. Naturales, ¿cuáles son? El 1, el 2, el 3, sucesivamente. El 0, pues es el 0. Y los negativos son todos los negativos que tienen signo menos. Los decimales se dividen en decimales exactos como 0.2, 0.345, 0.71, etcétera, etcétera. Y los decimales periódicos son los que tienen un periodo, es decir, que este numerito que está acá se repite indefinidamente. Entonces vemos, por ejemplo, 0.7, ¿qué significa eso? 0.77777. 0.894, ¿qué significa eso? Que el 94 se repite indefinidamente. 0.894949494. Todo número real tiene una expresión decimal. Si el número real es racional, las expresiones decimales se clasifican en expresión decimal exacta cuando tiene un número finito de cifras decimales y en expresión decimal periódica cuando tiene un número infinito de cifras decimales, de modo que un grupo finito de ellos se repite infinitamente de forma periódica. Es básicamente lo que significa ahí. Entonces me vienen unos ejemplos. Por ejemplo, expresión decimal exacta, un medio es 0.5. Expresión decimal periódica, un tercio, es 0.3333. Si usted divide 1 entre 3 en su calculadora, va a encontrar que es 0.3333. Entonces es 0.3 periódico. Bueno, luego venimos con los números irracionales. Los números irracionales son los que tienen infinitas cifras decimales, pero esas cifras decimales no se puede predecir cuál es el periodo. O sea, yo no puedo decir cuál es el número siguiente. Por ejemplo, raíz de 2, 1.41, 42, 13, 5, 62. Fíjense que aquí no hay ningún periodo. Yo no puedo decir cuál sigue después del 2 si no busco el número raíz de 2 en una calculadora para que me dé todas las cifras decimales que tiene. Y así con todos los demás. Un número irracional supremamente importante y supremamente famoso es el número pi, que ya lo hemos trabajado en otras clases y en otros temas. Bueno, acá tenemos sobre las propiedades de los números reales, son la densidad, la tricotomía y la correspondencia biunívoca. Es simplemente leer qué consiste cada una de estas tres propiedades. Entonces, densidad, entre dos números reales siempre se puede encontrar otro número real. O sea, entre dos números que yo quiera, siempre vamos a encontrar otro número. Entonces, entre el 1 y el 2, entre el 1 y el 2 hay el 1.1, el 1.11, el 1.12, el 1.7, el 1.99, el 1.999 y así sucesivamente. Siempre entre dos números yo puedo encontrar otro. La tricotomía
es que un número no puede ser menor y mayor que un mismo número a la vez. Es decir, A es menor que B, A es mayor que B o A es igual a B. Siempre se cumple una de esas tres premisas entre dos números. O es menor que el otro, o el primero es mayor que el segundo, o los dos números son iguales. Y la correspondencia biunívoca es que a cada número real le corresponde un punto en la recta numérica y viceversa. Vemos acá, por ejemplo, cómo expresamos al 5/3. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se divide la recta numérica en tres partes. El denominador es el que me dice en cuántas partes se divide. Vemos aquí en rojo que se divide en 1, 2, 3 partes del 0 al 1, en 1, 2, 3 partes del 1 al 2, en 1, 2, 3 partes del 2 al 3, y tomamos las partes que necesitamos. El numerador no me dice en cuántas partes necesito, en este caso serían 5 partes, entonces 1, 2, 3, 4, 5 partes. El 5/3 estaría ubicado entre el 1 y el 2 y en esta posición. Esa es la correspondencia biunívoca. Bueno, venimos entonces a la parte de ejercitación. Acá es simplemente marcar con una X a qué número o a qué conjunto de números corresponde cada número. Entonces, menos 7/3 vemos que tiene rayita arriba. Entonces significa que sería menos 7.33333. Es un número periódico. Entonces, ¿es un número racional o irracional? Es racional, porque ya vimos en el cuadrito que todos los que son periódicos son racionales. Y a la vez va a ser real. Todos van a ser reales. Raíz de 11, buscamos raíz de 11 en la calculadora, a ver si es exacto o si tiene un periodo, y lo ubicamos. Raíz de 64. Raíz de 64 sabemos que es 8. Entonces, ¿el 8 qué es? Es un natural, es un entero, es un racional. Irracional si no es irreal. Quienes tengan X en racional no pueden tener X en irracional. Y lo mismo, quienes tengan X en irracional no pueden tener X en racional. La siguiente punto de la guía es simplemente decir la expresión decimal correspondiente a los números racionales. 11/3. Entonces vamos a dividir en la calculadora 11 dividido entre 3, a ver cuánto me da. Y decimos simplemente si es un decimal exacto o si es un número periódico. Acá es simplemente decir si es verdadero o falso. Entonces tenemos que identificar el símbolo menor o mayor que. 18 es menor que 20. ¿Verdadero o falso? A continuación encontrarás un número conocido que es el número áureo, también conocido como el número phi. Acá les estoy pidiendo una pequeña consulta en internet sobre este número. Este número es conocido como el número phi o el número áureo. Van a consultar sobre ese número. Es un número relacionado con el arte, con la filosofía. Van a encontrar muchas páginas que ya van a hablar sobre el número áureo o el número phi. Y con base en esa consulta que van a hacer, van a contestar qué representa el número áureo, porque el número áureo está relacionado con la belleza y la naturaleza, quién lo descubrió, a qué conjunto numérico pertenece el número áureo, si es racional, si es irracional. Aquí ya de una vez les contestaría si es irracional. Vemos que no hay infinitas cifras decimales y no tienen un patrón determinado. Y así sucesivamente. Bueno, los resultados. Entonces, vemos aquí el gráfico. Este gran círculo son todos los números reales. Entonces, vemos que se dividen en dos conjuntos, irracionales y los racionales. Pero los racionales a su vez tienen dos subconjuntos, que son los naturales y los enteros. O sea, naturales y enteros están dentro de los racionales, y a su vez veamos que los naturales están metidos dentro de los enteros. Estos dos no tienen nada en común. Entonces, con base en ese gráfico vamos a trabajar las siguientes expresiones, decir simplemente si son verdaderos o falsos y justificar. ¿Los naturales están contenidos en los enteros? ¿Naturales están dentro de los enteros? Sí.
sí es cierto. Entonces, verdadero. Los reales están contenidos en los enteros, es decir, estos reales están todos metidos acá. No, es falso. Y entonces, ¿cuál sería la justificación? La justificación es al revés, que los enteros están contenidos en los reales. Menos 567 pertenece a los reales, es verdadero. Todo número que vemos por acá es un número real. Bueno, ¿cualquier número real es también un número natural? Falso. Un ejemplo cualquiera, raíz de 2 es un número real, irracional y no es natural. Bueno, jóvenes, esto era todo. Espero que me hayan entendido, espero que les haya gustado el video y los espero el lunes con la actividad desarrollada, bien sea en los grupos de WhatsApp o bien sea en la plataforma, como les quede más fácil. Como les he dicho, utilicemos la plataforma, todos los que puedan utilizar la plataforma, utilicémosla correctamente.